que están confesando públicamente su fe en el Señor Jesucristo. Y es muy diferente eso. Por ese motivo se bautiza. Es como cuando los soldados, cuando entran en el ejército, tienen que jurar bandera. Se ponen ahí el uniforme, todo formal, y entonces van ahí está la bandera delante, cada uno tiene que pasar adelante y besar la bandera y juran bandera, su lealtad. Lo declaran públicamente, pues ya eran soldados antes. Pero por la ceremonia hacen pública su declaración que la van a defender a su patria, que van a vivir con ese motivo y con esa finalidad. Bueno, cuando un creyente se bautiza, es como si jurara bandera. Es como si él, no es como si, es que lo que hace es declara públicamente lo que él ya ha decidido. Estos ya son creyentes. Y ellos quieren declarar públicamente que cuando Jesucristo murió en la cruz, ellos, por su fe en Él, se consideran muertos también, identificados con Cristo. Que cuando Él fue sepultado, ellos también. Y cuando Él salió en nueva vida, ellos también. Y viven ahora una vida nueva en Cristo, no la vida vieja. Y cuando una persona se bautiza y luego sigue viviendo la vida vieja y no se le aprecia ningún cambio, es porque se bautizó en falso. No se ve esto en los creyentes en el Nuevo Testamento. Cuando uno se bautiza es porque está diciendo, yo estaba caminando así en la vida y llegué a un punto que di media vuelta. Y ahora voy por aquí. Y eso ellos lo están testificando, que ha habido un cambio en su vida. Y para ver el ejemplo de esto en el libro de los Hechos, capítulo 8, entonces que los que llevamos tiempo caminando con el Señor, hemos leído muchas veces en el libro de Hechos, como Felipe bautizó al etíope. Entonces, para no alargar, simplemente decir que Felipe fue mandado por el Espíritu Santo a un camino donde iba a pasar ese eunuco etíope, pasaba con su carro, con su carroza, pasaba yendo ya de vuelta a África, a Etiopía, donde él era como el alto encargado de las riquezas de las reinas. Y entonces él había venido a Jerusalén buscando algo, buscando a Dios, buscando la fe, y no había encontrado nada. Se iba solamente con un libro. No se iba con un modelo así del templo, o unas medallas, o unas postales. Se iba solamente con un libro que había comprado ahí, el libro de Isaías. Y ahí estaba él leyendo, cuando Felipe, mandado por Dios, se acercó a ese hombre, y el hombre le hizo subir, y dice aquí en Hechos capítulo 8, volvía, ese es el etíope, versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Bueno, si paramos aquí un momento. Si hay algún amigo aquí hoy que no ha nacido de nuevo, haría muy bien en seguir el ejemplo de ese hombre, porque ese hombre está en el camino de convertirse en un verdadero creyente en el Señor Jesucristo. Está leyendo la palabra de Dios. Y algunos de ustedes se han quedado curioseando, mirando, y quizás sinceramente, no lo digo en forma despectiva, pero se han quedado mirando, observando, tratando de saber y ver y entender de qué va eso que estamos haciendo. Pero la respuesta está aquí en ese libro. Tiene que conocer en la palabra de Dios el porqué de las cosas. Dios tiene algo que decir. Y ese hombre estaba bien encaminado porque estaba leyendo. Estaba leyendo en el profeta Isaías. Fíjese, en el Antiguo Testamento estaba leyendo.
Y cuando Felipe le hizo esa pregunta, que si entendía lo que leía, él le invitó a subir y explicárselo. Y ese es el paso que queda pendiente en la vida de algunos de nuestros amigos. Porque lo observan, lo ven y a lo mejor van al culto y leen algo de vez en cuando, pero no se han sentado nunca con una persona que pueda explicarles las cosas de la palabra de Dios. Y él mismo dice, y era un hombre intelectual, bien educado, encargado, funcionario en el gobierno de la reina en su país, pero era un hombre suficientemente humilde para decir, explícame esto. Y amigo que no conoces al Señor Jesucristo hoy, solamente pedir a un creyente, explícame eso del Evangelio, es ya entrar en la puerta donde Dios puede brindarle toda la verdad de la salvación y conducirle a una nueva vida. Explícame eso, queriendo entenderlo. Y entonces rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Versículo 32 dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Estaba leyendo en el profeta de Isaías, capítulo 53, este pasaje que habla de la muerte del Señor Jesucristo. El profeta Isaías vivió 700 años antes de Cristo. No le conoció personalmente. 700 años antes. Y escribió, guiado por el Espíritu de Dios, describiendo el juicio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es un capítulo tremendo. Y si usted no ha leído nunca el 53 del libro de Isaías, apúnteselo y hoy puede leerlo, o hoy aquí o en su casa puede leerlo. Es un capítulo que merece la lectura. Si no lee nunca otro capítulo de la Biblia, lee el 53 de Isaías, porque ahí, y acuérdense, que explica 700 años antes cómo iba a morir Cristo. Y esto es lo que estaba leyendo ese hombre. Y entonces le hace a Felipe una pregunta, dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Porque los que se bautizan conocen primero el Evangelio de Jesús. Si no, no tienen por qué. Tienen que llegar al conocimiento de este que vino del cielo, tomó cuerpo humano, sufrió por nosotros en la cruz del Calvario, fue quitado de justicia, fue quitado de la vida, fue clavado en una cruz. Pero allí eso no era solamente una muestra de la crueldad de los hombres. Eso era un acto que Dios había determinado, que su Hijo iba a morir cargado de nuestros pecados. Él iba a sufrir, no la crueldad de los hombres. Olvídese de eso, del Jesús de gran poder, del Nazareno y todas esas. Olvídese de eso. Él iba a sufrir, dice Pedro en sus epístolas. Mucha gente dice que Pedro es su primer papa y luego no le hacen caso lo que dice. Pedro dice, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Allí sufrió Jesucristo. ¿Por qué sufrió? Llevando nuestros pecados. Y ahora, Danilo y Ariel han tenido que venir en su vida al punto de entender que cuando Jesucristo murió en aquella cruz, sus pecados estaban sobre él. Y él estaba sufriendo y pagando por cosas que él no había hecho. Cristo no había hecho nada. Nada digno de muerte, decía Pilato, una y otra vez como tartamudo. Nada digno de muerte, nada digno de muerte. Y parece que no se podía quitar de decir eso. Y lo dijo como 5 o 6 veces. Y lo mandó morir.
Entonces, pregunto, si Cristo no hizo nada digno de muerte, ¿por qué Dios Padre le dejó morir? Le dejó morir porque estaba cargado con nuestros pecados, porque nosotros hemos hecho cosas dignas de muerte y Él murió por nosotros. Entonces, cuando uno se da cuenta de esa gran verdad, puede decir, Él murió por mí. Yo soy el culpable. Cristo murió por mí. Y esa es la gran verdad que amanecía en la mente y en el corazón de este eunuco, allí en su camino. Porque Felipe le va predicando el Evangelio de Jesús, la buena nueva, que Jesucristo descendió del cielo, tomó cuerpo, en ese cuerpo fue a la cruz, cargó con nuestros pecados, murió, resucitó y vive. Y es Él, no la iglesia, no el agua, es Jesucristo que perdona y limpia a una persona de sus pecados. Y porque ellos son creyentes y seguidores de Jesucristo ahora, quieren hacer lo que Jesucristo manda, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas. El bautismo solamente es ese acto que declara que ellos han decidido seguir a Cristo. Y luego lo que queda, Danilo, hermano, mi amigo, Ariel, lo que queda es esa vida de aprender a hacer todas las cosas que manda el Señor Jesucristo. Es una vida de seguirme, venga lo que venga, largo camino, el resto. Pero no camino para ser salvo, sino camino de testimonio y de aprendizaje de las cosas del Señor. Entonces, aquí, cuando Él le va predicando este Evangelio de Jesús, dice aquí, el eunuco, parece que le interrumpe, yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Parece que es muy diferente en aquel mundo, ¿verdad? Que hoy en día tenemos que decirle a la gente, usted debería bautizarse como seguidor de Jesucristo. ¿Cuándo se va a bautizar? Y tenemos que predicar y dar clases y lecciones sobre el bautismo y decirlo una y otra vez. En aquel entonces, cuando predicaban el Evangelio y lo habían entendido, la gente decía, bueno, si yo soy creyente en el Señor, ¿por qué no puedo bautizarme? Aquí hay agua. Donde iba a haber agua ahí, era camino de desierto. O allí había un estanque, ahí había un manantial, una pequeña quebrada o algo y quedaba agua ahí. Agua suficiente para descender en el agua. Eso no era como hacen allí en la iglesia romana, donde sacan ahí el agua de una concha o de alguna cosa así. Y entonces vienen así y hacen eso. No, la palabra de Dios dice que entraron los dos en el agua y salieron. Pues no, si el agua viene en una cosa así en la iglesia, ¿cómo se va a meter ahí adentro? Entraron en el agua y salieron del agua después. Pero Felipe le pone esa única condición. Él pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y esa es la única condición que podemos poner nosotros. Porque si no son creyentes, si no han creído con todo su corazón, no pueden ser bautizados. Ese es el único impedimento. No tienen que tener una vida perfecta. No tienen que andar varios años con estudios bíblicos. Tienen que ser creyentes en el corazón. Porque aquí dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Así de sencillo. Estos son los ejemplos que tenemos en la palabra de Dios. Ese hombre ahí, sabemos que él no andaba solo, porque era un gran funcionario encargado del reino de Candace, de los etíopes, pues él andaría